Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis. Kunan hamuycha chimparimuychis kay kanalman qhawarikusun videota kay video karisan refugiados climáticos nisqata. Chayni munan Pachamamamanta ayqikuq runakuna nimunan, imarayku kay pachanchis wajinaman tukusan. Chayman hina wakin suyuspi ancha ñaq'ari karisan kawsay. Chayta qhawarisunchis chantapis mana uyarinkichischu imatachus nimunqa chayta imarayku kay video sino bloqueakunqa. Qhawankichis qillqasqa kanqa kay videopi chayta ñawirinkichis chayman hinasaq sinaykichispa imachus kay pachapi ruwakusan kay cambio climático nisqawan wajinaman tukusan kay pacha. Gente, he empezado a hacer en quechua justamente para que la gente también empiece a ver los vídeos, aquellos quechua hablantes, porque como Maggie Sin Fronteras es igual quechua y español, justamente para eso. Al mismo tiempo, ustedes se darán cuenta que el vídeo no va a tener audio. ¿Por qué? Porque el canal que les quiero enseñar tiene derechos de autor, puede bloquearme, pero estará subtitulado para que ustedes puedan entender de todo lo que están hablando. Al mismo tiempo comentaré yo de lo que está pasando para que ustedes se enteren. Espero que les guste. El tema es refugiados climáticos. En quechua sería Pachamamamanta Aeqequyunakuna. Eso es lo que vamos a ver. Empecemos. Ahí empezamos con los relámpagos, los ventarrones, huracanes, terremotos, de todo, pero inundaciones. Vayan leyendo ustedes lo que va titulado para que ustedes lo entiendan qué es lo que está pasando en este mundo en algunos países, ¿no? La tierra está muy seca, la gente, ¡guau! Mira, hasta los árboles se van doblando y el desastre que causa la madre naturaleza. Será por algo. Yo siempre digo que cuando nuestro cuerpo está bien, no pasa nada, pero cuando en nuestro cuerpo algo nos molesta, empiezan los retorcijones. Yo creo que es lo mismo que pasa en este planeta, porque tiene vida. Crean o no, tiene vida. No ganini llaqtamas qankuna qhawarisakichis imaynatachus sach'aspis wayran urmakuymunan imaynatachus yaku wasis apan tukuy ima charaykus noqanini noqanchis kay ukhunchispi sumaq kaqtinchis mana nawanchischu imachus nanawanchis ñapis q'intikunchis wiksananawan chaypi iskayman churakunchis kunan kikin kay pachamamanchis kawsayniyuq chayman hina nanancha charaykus tukuy ima kay hina ch'ampas ancha llaki refugiados climáticos nin ayqiq runa kay pachamamamanta ayqikuq runas nin kunan qhawarina imanispachus kay video rikuchimuasun chayman hina qankuna imatachus t'ukunkichis qillqarimunkichisman qusachakama. Vamos a ver. Ahí va el subtitulado de todo lo que están hablando para que ustedes lo entiendan viendo las imágenes. Hay muchas personas que cuando pierden su hogar pues tienen que vivir en carpas, ¿no? 10 millones, 10.000 millones, madre mía, de personas afectados. Mucha gente. Es por eso que siempre estoy hablando de esto de la Pacha y al mismo tiempo me duele. No ganini llaqtamas chayhina runas wasisninku p'ampasqa yakuwan t'uruwan karpaspi tiyarisanku ancha llaki qhawarinallapuña chantapis ñawirinchis imanispachus chaypi qillqasqa karisan chayta ñapis yaku wasispi ay llaki las casas mira dentro del agua parecen charcos.
Es por eso que digo, muchos países se van a perder dentro del agua y muchos países van a resurgir. Supongo que los países que antiguamente se han inundado surgirán. Eso es lo que pienso, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Mira la gente cómo vive, la humedad, malolientes de la escuela pública. Pues ustedes pueden ver todo lo que ahí van enseñando y al mismo tiempo se darán cuenta de qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Nosotros somos afortunados de tener nuestras casas, mientras otros países viven en la mitad de la destrucción. Es muy triste. Ahí va explicando. Chay qhawarichis llaqtamasis parlarisan chay runa chanta qankuna. Ahí otra vez las niñas. A mí me da pena ver así pueblos enteros que están sumergidos en el agua. No sé. Noqa llakikuni hina qhawaspa chay hina suyus quchapatapi ancha llaki. Imata mikhunku, imaynata purinku, imaynata kawsakunku. Ay, qhawarina. Uf, 17.000 islas. Se declaran en epidemia, crecimiento económico global se verá perturbado por la lucha feroz de unos contra otros por la comida y el agua. Es lo que yo siempre digo. Mucha gente no está pensando eso, solamente en esto cuando estamos destruyendo por completo nuestro planeta. Qankuna llaqtamasis ñawirisankichis paynin kay pachapi tukuy maqanakunqa mikhunarayku, yakurayku, imarayku mana kanqachu. Chay hina hallp'apis quchapataman yaykupusan, qucha ukhuman niyman, Indonesia. Chay hina sumaq wasis ruwanku. Ay, aglomerados todos, unos entre otros. ¿Y para qué necesitamos hacer tanto? Tanta ostentación. Es como si estuviéramos en competencia unos a otros, ¿no? Muy pocos nos van ganando a la mayoría. Pero bueno, chayhina wasis patampi patampi ruanku. Imarayku atipakusanmanpis hina waqsuyuwan, Imapaq chayta ruwasanchisri. Wakinkunasmi chay hina t'uru patapi kawsasanku, wakinkunas chay chika edificios wasi tawqasqapi kawsarisanku sumaqta. Ah, ñawrinchis kay hina punis ancha llaki. Ancha llaki. Yo creo que en todo eso debe haber enfermedades, no sé, infecciones, muchas cosas yo creo que aparecen, ¿no? Está subiendo más, dice, ¿no? El agua, cada vez va subiendo más. Ay, qué triste. Les comparto este tipo de vídeos para que ustedes empiecen a concientizarse que en otros planetas, o sea, que en otros países, mejor dicho, están viviendo peor, peor que Sudamérica. Nosotros todavía tenemos todo para comer, miren.
ellos están peor que nosotros. Y es por eso que emigran, porque son emigrantes por el cambio climático, no es por guerra, no es por otra cosa, sino porque ¿dónde van a vivir? Se está inundando todo. Qankuna hawasankichik llaqtamasis paykuna ayqisanku, ¿eh? Kay Pachamamamanta ayqisanku waq suyuman niyman. Imarayku wasisninku ampakusan yakuwan. Maypi tiyanqanku, maypi kawsanqanku. Chayrayku sunas waq suyuman ranqa. Chayrayku nini kay Sudaméricapi imaginachu ñuqanchis sumaqta kawsakunchis. Qayllalla kanchis, macharayku ñawpaqman riyatinchikchu, ¿eh? Ñawrinchis sumaqta chayman hina yachanaykichispa imachus kay kawsay kanman qankuna hina kawsaya hina kanman quchas imapis kanman llaqtanchis chayri llakichakanman, ¿eh? Bajo el agua. Ay, Dios mío, mira la gente. ¿De qué sirve tener tantos edificios si la gente está caminando por dentro del agua? El nivel del mar, debido a los numerosos problemas ambientales, huyen cada vez más personas. Sin embargo, la mayoría quiere o tiene que quedarse vacilante primer intento por parte de las autoridades. La proyección de la capital mediante diques y muros en emprendimientos sin límites solo están cercando 6 de los más de 50 kilómetros de la costa, incluso allí el agua. ¡Guau! Miren, es lo que les decía. Parece que ustedes no me comprendían cuando les comentaba eso en los videos que hacía en Maggie Sin Fronteras, porque uno, la canción mismo hacía que hable así. Y si les comparto estos vídeos es para que ustedes analicen la situación de otros países. ¿Dónde van a ir cuando esos países se inunden por completo? ¿Dónde van a huir? Ahora mismo los niños se la pasan bien porque son niños, pero ya cuando son mayores ya se darán cuenta del problema del que tiene su país, ¿no? Qankuna llaqtamas qhawarisankichis chay hinata kawsanku. Chayraykus ñuqa nini kay suyu yaku ukhuman yaykuptin mayman chay runa rinqa. Kunan wawas chaypi yakupi pukllakusanku mana yachankuchu ima kawsaychus kanqa mana yachankuchu mallakiman mana llakikunkuchu imarayku mana yachankuchu hatun kaspa ari, chay hina pirqashta hina tawkanku mana yaku yaykunanpaq mana chay kanqachu hark'arinanpaq yakuta nini chaymantaqa ima yaykunqachu uk ratullacha yaykullanqapuni. Indonesia es un país insular. Ustedes lean, no voy a leer para que ustedes se den cuenta. 40 millones de inmigrantes. No quiero leer, pero estoy leyendo. Es que es un problema muy grande, muy grande. Y hay muchos problemas que quizás la mayoría de ustedes no saben. Hay tanto motocicleta, tanto, ¡fua! Tanto coche, para que circule el coche, tanto han asfaltado, tantos millones han gastado. ¿Realmente será necesario tanto coche? Mira, ahí están viendo el mapa. ¡Wow! Los ciclones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esos países van a desaparecer o no?
¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Tanto coche, embotellamiento quiere decir atasco, ¿no? En horas pico, donde no se puede ni mover ni un coche porque hay mucho tráfico, volcanes. Bueno, gente, voy a hacer una pausa porque vamos a hacer segunda. Gente, voy a cortar un poco. Bueno, gente, esto va a ser la primera parte de refugiados climáticos. Ya va a ser la segunda y la tercera porque son 42 minutos para que ustedes vean. Pero de todas formas yo ya les dejaré el link para que ustedes vayan a escuchar el vídeo con audio y todo para que ustedes se enteren de qué se trata, de qué es lo que está pasando en otros países, de qué es lo que puede pasar luego en el futuro con otros países. Todo eso infórmense. Y luego también qué es lo que pueden hacer ustedes, ¿no? Todo eso está aquí. ¿M? Noqanini llaqtamas iskaypi k'utusun kay videota imarayku. Ancha hatuña, chayman hina iskay kimsa video ruwasun tukunanchis kama. Chayman hina linsa qesa qankuna ichapis qhawarimunkichisman kay kanalta. Imarayku qankuna yachanaykichispa imachus kay kawsay karisan waq suyuspi. Imaynatachus ñuqanchik llank'asuman suyunchispi astawan sumaq kawsayta tarinapaq. Kay kamalla kachun llaqtamasis